Muy bien, creo que muchas veces entramos en una dicotomía o en una discusión que, por lo menos a mi gusto, no tiene demasiado sentido en sí misma y que tiene que ver con de qué forma clasificamos a este gobierno. Muchas veces nos ponemos a discutir si estamos en una democracia de alta, mediana o de baja intensidad, y muchas veces hasta creemos, por momentos que debo decir cada vez son más, que es de nula intensidad. Pero como ya hemos charlado un poco acá al respecto, a mi gusto al menos, creo que gastamos tanto la palabra democracia, que la usamos tan livianamente, que logramos reducirla a una polarización total. Entonces consideramos que es democracia solo si se vota cada X cantidad de tiempo, y si no se puede votar, lo consideramos dictadura. A mi entender, como ya hemos reflexionado acá oportunamente, y por lo menos a mi gusto, creo que es momento de resignificar la palabra democracia y llevarla a su máxima extensión. Considerando así que para que exista la verdadera democracia debe existir la libertad de expresión, de prensa, de manifestación. Debe existir el acceso garantizado a la vivienda, a las cloacas, a la educación y la salud para todos y todas, porque eso es democracia. Y también es democracia que esté garantizado un Estado de Derecho y un Estado que tenga memoria, verdad y justicia por sobre todas las cosas. Y sobre este punto quisiera quedarme al menos por unos minutos hoy. Aunque no me vas a escuchar decir que esto es una dictadura porque yo no la viví y porque me resulta muy ofensivo para quienes sí estuvieron poniéndole el cuerpo y a quienes incluso pusieron la vida para que yo hoy pueda estar diciendo lo que pienso frente a un micrófono. Pero también es cierto, y lo creo profundamente, que nos estamos acostumbrando a vivir en una falsa democracia, con todos los factores de poder alienados, con todos los factores de poder, con todos los tanques mediáticos, con todas las nuevas tecnologías, contribuyendo a una ceguera social y a un amoldamiento social que me parece que es un poco peligroso. Porque siento que muchas veces, ante una realidad que es avasallante por donde la miremos, nos terminamos quedando cortos de reacción o faltos de reflejo frente a lo que pasa, que es cierto, es de todo, y que nos entra por todos lados. Porque muchas veces nos tiran una carnada y vamos todos corriendo detrás de ella, y entonces nos ponemos a discutir los incidentes en el Congreso, y corremos atrás de las falsas versiones, y nos ponemos a desmentir cuanta operación barata instalan sobre los manifestantes, y realmente nos perdemos de discutir lo verdaderamente importante, que es el presupuesto nefasto que aprobaron adentro del Parlamento, que justamente lo que hace es debilitar todavía más esa democracia a la que aspiramos tener. Porque mientras nos ponen a discutir si debemos estar armados para defendernos, inmigrantes sí o inmigrantes no, entre paréntesis con la ayuda de falsos opositores, o si Boca o River juegan con visitantes, o si Macri le dijo culón a Gallardo, el gobierno sigue avanzando en una reestructuración social. Porque a eso vinieron, a reestructurarnos socialmente. En el acostumbramiento a situaciones que son emblemáticas y que son banderas que muchas veces nos juramos que no iban a volver a pisotear. Ayer el ministro de Defensa, Oscar El Milico Aguad, así le decían en Córdoba, revocó una resolución del 2010 que frenaba la promoción de oficiales que habían mantenido conductas antidemocráticas y que atentaron contra los derechos humanos. Y además decidió indemnizarlos y retirarlos con honores, alegando que había sido una medida populista y revanchista. Lo que no te dicen los medios, lo que no dice el Milico Aguad, es que ninguno de esos militares habían sido condenados por portación de apellido, como te quieren hacer creer, sino que son militares de alto rango que se manifestaron a favor del genocidio, que se manifestaron a favor de la desaparición de personas, que defendieron la persecución ideológica, que hablaron de una guerra, y que incluso han defendido a colegas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Y lo peor de todo es que la cosa pasa como si nada, y la noticia pasó como si nada, y que de a poco, muy de a poco, van logrando reestructurarnos, van mezclando las historias y van tratando de reinstalar su verdad. Su verdad que no es más que una mentira disfrazada para justificar la peor de las cacerías desatadas en nuestro país, y justificarlo desde una guerra sucia
que en realidad no fue tal, porque lo que ocurrió en el país fue terrorismo de Estado. Por eso te decía, a mí me asusta que nos quedemos cortos de reacción, porque muchas veces siento que nos van calentando el agua de a poco, y me da miedo que cuando nos demos cuenta ya estemos hirviendo, porque nos están cocinando vivos. Me da miedo mirar por el retrovisor y notar que este gobierno vino a eso, a reestructurarnos socialmente, y que de a poco, quieras o no, lo va logrando. Y mandó a genocidas a su casa, y los intentó premiar con el 2x1. Y nuestro presidente dice que no se quiere meter en la discusión por la cantidad de desaparecidos. No es una discusión, es una política de Estado, es nuestra historia. Y si no entendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Pero ellos llegaron para romperlo, para cambiarla, para reescribir la historia a su antojo. Y miro para atrás y veo al secretario de Derechos Humanos y al ministro de Justicia recibiendo a los familiares que defienden genocidas, a quienes piden reivindicar la teoría de los dos demonios. Y la verdad es que me da miedo, me da escalofríos. Me hubiera costado mucho pensar en 2015 que 3 años después iba a estar pidiendo reacción frente a la reivindicación de genocidas. Me cuesta pensar que el día de mañana la historia me la cuenten ellos, porque nos reestructuraron socialmente, o todavía peor, que se la enseñen a mis hijos así. Y pienso en que ahora compramos armas en Estados Unidos, que Estados Unidos decide sobre nuestra seguridad, escudándose en una falsa lucha contra el narcotráfico, que obviamente no es tal. Y pienso en el concepto de la democracia de nuevo, y la veo tan, pero tan lejana que me asusta. Y pienso en un país donde en unos años nada más invirtió la carga de la prueba, donde ahora vos tenés que demostrar que sos inocente, donde ahora hay allanamientos nocturnos, detenciones preventivas, donde ahora nuestros gobernantes, en lugar de defendernos, defienden a quienes manejan el aparato represivo y matan por la espalda. Defienden a los que cazan manifestantes en medio de represiones clandestinas. Pienso en Santiago Maldonado, pienso en los periodistas premiados por burlarse de él y por burlarse de su memoria. Y me cuesta pensar en la democracia y todo se me tiñe de verde. Pienso en Echecolás en su casa, pienso en las represiones y cacerías desatadas después de las manifestaciones. Y pienso también ahora en el gobierno buscando limitar el derecho a huelga y a la protesta en la calle. Y me acuerdo, claro, de la ayuda que obtienen de los medios para justificarlo todo, para estigmatizar, para hacerte creer que el enemigo es el que está peleando en la calle por tus derechos, y que tu amigo es el que está castigando a la clase media, a la clase pobre, para que la pasen todavía cada vez peor muchos, y para que cada vez unos pocos tengan más. Y vuelvo al principio de todo, al puntapié de este editorial que fue la decisión de Aguad y el retiro con honores a defensores de genocidas. Y todo eso parece poco a comparación de lo que vengo diciendo. Y si miramos para atrás, ya dejamos muchos derechos tirados. En solo 3 años muchas historias pisoteadas. Muchas reivindicaciones están siendo borradas. Por eso me cuesta entrar en la discusión si dictadura o democracia. Pero también es cierto que me asusta mucho pensar que de a poco, muy lentamente, nos fuimos acostumbrando a todo esto. A perder todos los días un poquito más. Y pienso también en lo difícil que se hace no compararlos con las peores épocas, porque el gobierno hace un esfuerzo muy grande por parecerse a ellas.